Retomamos la narración del vídeo Reino de Pamplona, la dinastía Arista, cuando en el año 905 una conspiración de la nobleza derrocó a Fortún Garcés. Se eliminaron todos los derechos de sus hijos que recayeron en la nieta Toda, que estaba casada con Sancho Garcés. Este fue elegido para sustituirle y con él se iniciaba la dinastía Jimena en Navarra. Las razones de su elección fueron porque gozaba de un gran prestigio militar y sobre todo porque tenía el respaldo de personas influyentes, entre ellas Alfonso III de Asturias. A Sancho Garcés se le considera como el primer rey de Pamplona. El emir Abdalá reconoció la legitimidad como rey de Pamplona y su objetivo era provocar discordias en los reinos cristianos. Y así fue, porque en el año 910 la corte asturiana no reconocía la existencia de barrios reyes en la España cristiana, motivo por el que obligaron a abdicar a Alfonso III sus hijos, por su política de acercamiento a Pamplona. Sancho Garcés I fue muy bien recibido por los pamploneses, ya que era muy diferente a Fortún Garcés. Era joven y audaz y además era un buen militar y gobernante. Sancho Garcés abandonó el carácter defensivo y aprovechó la inestabilidad del Andalus, consiguiendo avances importantes en el reino de Pamplona. En sus primeros 10 años de reinado eliminó el peligro de los Banu Qasi y adelantó la línea fronteriza con la incorporación de Estella y de las riberas de Ega, Arga y Aragón, produciéndose la primera repoblación con gente de todos los dominios del reino. Sancho Garcés consolidó el reino de Pamplona, pero esto no sería posible sin el apoyo del reino de León. Este obtuvo alianzas con Ordoño II de León a través de matrimonios con sus hijas, con Ordoño II y sus hijos Alfonso y Ramiro. En el año 917, Abderramán III, tras haber pacificado al-Ándalus, se dirigió a San Esteban de Gormaz, centro neurálgico de la repoblación cristiana, pero allí fue derrotado por la coalición de los reinos de León y Pamplona, y su general fue hecho prisionero, decapitado y expuesta su cabeza al lado de un jabalí en las almenas de San Esteban de Gormaz. Este éxito animó a Ordoño II y a Sancho Garcés I, y al año siguiente decidieron conquistar La Rioja, que estaba en manos de los Banu Qasi. Saquearon Nájera y Tudela y tomaron, aunque por un breve tiempo, Calahorra y Arnedo. En el año 920 vino la respuesta de Abderramán III en la batalla de Valdejunquera, al suroeste de Pamplona, que fue un verdadero desastre para los reinos cristianos. Los obispos de Tuy y Salamanca fueron hechos prisioneros, muchos condes y caballeros murieron en la batalla y las fortalezas de Muez y Viguera fueron asediadas con sus cautivos degollados y arrasando todos sus campos. Pero como el objetivo de Abderramán no era la ocupación de territorios, Sancho Garcés reanudó el avance por La Rioja con el apoyo de Ordoño II, volviendo a reconquistar Nájera en el año 923. Pero la alegría duraría poco, ya que al año siguiente Abderramán volvió a atacar, llegando hasta la capital, que estaba vacía. Destruyó todas sus casas y la catedral. El paseo de Abderramán III fue gracias a que los pamploneses no recibieron esta vez la ayuda de León. ¿A qué se debió este motivo? Pues porque el sucesor de Ordoño II, Fruela II, no era partidario de la alianza con Pamplona. Pero ya Sancho Garcés andaba mal de salud, estaba bastante enfermo, y junto a su esposa Toda y toda la corte recorrieron todos los monasterios en busca de una curación, pero moriría en diciembre del año 925. Sancho Garcés dejó un legado muy importante para el reino de Pamplona. Reunificó todos los territorios bajo un solo nombre, sustituyendo el viejo orden tribal por una sociedad jerarquizada y una estructura política tomada de las cortes carolingias. Por otra parte, extendió su territorio desde Sobrarbe hasta Nájera, con la inclusión del condado de Aragón. Su gran objetivo fue La Rioja, considerada zona estratégica porque por allí los musulmanes la utilizaban para atacar el reino de León. Cuando murió, dejó el reino a su hijo García Sánchez, de 6 años de edad. Fue tutelado por su tío Jimeno, pero este murió 5 años después, y se produjo un pequeño conflicto porque un tío de Sancho Garcés I, Íñigo Garcés, quiso hacerse con el trono, pero prevaleció el principio sucesorio y la reina Toda, la madre de García Sánchez, ejercerá la regencia.
Esta tuvo una gran influencia tanto en la regencia como en el reinado de su hijo. Así, en el año 934, Toda se entrevistó con Abderramán III, que era su sobrino. Se reunió con él en Calahorra para que reconociera a su hijo como rey de Pamplona. El califa aceptó, pero a cambio le pidió romper relaciones con el Reino de León. Podemos decir que durante un tiempo no muy largo hubo muy buenas relaciones entre el Reino de Pamplona y el Califato de Córdoba. Un ejemplo de ellos fue la entrega de Abda, la hija de Sancho Garcés II, a Almanzor. Tuvieron un hijo que se llamó Sanchuelo y que fue califa durante un año, que fue obligado después a abdicar. Antes de terminar, no quiero irme sin contaros cómo se dio la inclusión del Condado de Aragón en el Reino de Pamplona. Es una historia bastante curiosa y que deja buen reflejo de la subordinación del Condado de Aragón al Reino de Pamplona. En el año 919, Sancho Garcés I y Galindo II Aznárez hicieron un pacto. En ese pacto iba incluido la promesa de un futuro matrimonio entre sus hijos, García Sánchez, que no tenía apenas un año, y Andregoto, de 9 años de edad. Lo digo ahora para que lo tengamos luego en cuenta, eran primos. 3 años después muere Galindo II sin descendencia de varones, y Andregoto, menor de edad, se hace cargo del condado, siendo su regente Fortún Jiménez. Como mujer no podía gobernar, por tanto, en el año 925, a la muerte de Sancho Garcés I, se acordó la promesa de ese futuro matrimonio entre Andregoto y García Sánchez. Pero Andregoto seguía siendo menor de edad. Los tutores a partir de ahora de Andregoto ya no serían aragoneses sino pamploneses, y a partir del año 933, cuando García Sánchez es mayor de edad, él sería su tutor. Se casaron en el año 938, pero su matrimonio duró solo 5 años, ya que se disolvió por cuestiones de consanguinidad. Como os dije antes, y era importante, eran primos, o sea que sí que se sabía el problema de consanguinidad, sin embargo se casaron. Lo que hizo después García Sánchez es casarse con una sobrina suya, Teresa, la hija de Ramiro II de León. Y como Andregoto no podía reinar, García Sánchez nombró a Sancho Abarca, tutor de su hijo, como gobernador del condado de Aragón hasta la mayoría de edad del hijo. Andregoto fue apartada de la corte y vivió en Aibar. Mientras tanto, Sancho Garcés II, el futuro Sancho Garcés II, gobernaría el condado de Aragón en condición de regente, y a la muerte de García Sánchez I en el año 970, su hijo Sancho Garcés II sería rey de Pamplona y conde de Aragón.